Le voy a mencionar a modo de introducción algunos hombres que fueron transformados, hermano, por este libro de Romanos. Uno de ellos es Agustín. Algunos le llaman el doctor de las doctrinas de la gracia. Agustín, hermanos, se convirtió leyendo Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Agustín era un hombre inmoral, era un hombre que vivía una vida licenciosa, que se deleitaba en el pecado, y esa vida inmoral a él le había traído pues mucha ansiedad, porque eso es lo que deja el pecado. El pecado no deja nada bueno. La gente puede andar en el mundo y deleitándose en cosas que a Dios no agradan y aparentemente son felices, pero no es cierto. Su vida es vacía, sin sentido, sin propósito, porque uno de los dolores más grandes que puede experimentar un ser humano en su corazón es la sensación de falta de propósito. No sé de dónde vengo, no sé quién soy y no sé hacia dónde voy. Esas son las tres preguntas que más han atormentado al hombre a lo largo de la historia. Se cuenta que un día Agustín estaba muy triste, estaba meditabundo, ¿verdad? Por su vida licenciosa que le traía y producía mucha ansiedad. Cuando él oyó a lo lejos a un niño que estaba cantando en latín y decía en latín, tolle lege, que quiere decir toma y lee. Él oyó esa voz de ese niño cantando a lo lejos esas palabras. Y entonces él estiró su mano hacia un rollo de libros que tenía ahí y tomó el libro que tomó en sus manos era el libro de Romanos y lo abrió aquí. Romanos 13, 13 al 14. Léalo conmigo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje convirtió a Agustín, el gran doctor de las doctrinas de la gracia, uno de los teólogos más grandes de la historia del cristianismo. Fue una palabra, hermanos, directa a su corazón. No pudo haber sido más claro el Señor hablándole directamente a Agustín. No andes en glotonerías, no andes en borracheras, no andes en lascivias, en lujurias, en contiendas. Era exactamente el modo de vida de él. Y el consejo que le da el Señor es, vístete del Señor Jesucristo. La Biblia dice, vestíos del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre que lo único que anhela es el mundo, el pecado, la vieja naturaleza, que la carne le mueve en todas esas cosas. Pero ¿qué le había dado a eso? ¿Qué le había dado eso a Agustín? Tristeza, dolor, angustia. Pero cuando el evangelio vino a su vida por medio del libro de Romanos, su vida fue transformada para siempre. Martín Lutero es otro hombre que fue impactado profundamente por el libro de Romanos. Vivía atormentado porque no entendía la justicia de Dios. Porque cuando a él le hablaban de la justicia de Dios, él la entendía que como Dios es justo y perfecto, es imposible de satisfacer y por lo tanto lo único que el hombre recibirá de la justicia de Dios es castigo. Y trataba de limpiarse por sí mismo y de autocastigarse y de aguantar hambre y de pasar confesándose todo el día y no encontraba paz. Pero un día Lutero leyó Romanos 1:17 y él entendió que de la justicia de la que habla Romanos 1:17 es una justicia que es aplicada desde el cielo sobre todos aquellos que tienen fe en Jesucristo. En su testimonio Lutero dice, sentí haber nacido de nuevo cuando él leyó este pasaje. Romanos 1:17. Y fue gracias a este pasaje de Romanos 1:17 que Lutero inició el movimiento de reforma. El 31 de octubre de 1517 para ser más exactos. Él dijo, la iglesia se ha extraviado. Porque se estaba vendiendo la salvación, se estaba vendiendo el perdón
por medio de indulgencias. Y él entendió que Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Juan Wesley es muy famoso en Georgia porque él fundó en Georgia el movimiento metodista, que lamentablemente se ha estado desviando de una forma terrible últimamente. Mi esposa me preguntaba hace unos días acerca de los metodistas porque se han estado desviando y están aceptando ya ministros homosexuales y casar personas del mismo sexo en la iglesia. Y me decía mi esposa, pero ¿por qué? Si el hombre que inició ese movimiento fue un hombre sano y bastante sano doctrinalmente. Yo le decía, bueno, pues porque él ya murió hace muchos años. Y el hecho de que alguien enseñe lo correcto a un grupo de gente no significa que por generaciones la gente perseverará en la doctrina y en el amor por la palabra. Pero Juan Wesley, hubo un momento antes de él meterse más con Dios. Él ya era creyente, pero él no entendía a plenitud del evangelio. Habían cosas del evangelio que a él lo confundían un poco. Un día lo invitaron a una reunión donde se iba a dar una clase sobre Romanos y él no quería ir. Él estaba con una actitud renuente de ir a esa reunión. Al final acabó asistiendo a esa reunión y cuando explicaron en esa reunión el libro de Romanos desde un punto de vista reformado, desde un punto de vista protestante, porque él no era en sí reformado, no era tan reformado como los teólogos reformados, él dijo que él sintió en ese momento que sus pecados habían sido llevados lejos de él. Y esa es una de las sensaciones más hermosas que un hombre puede sentir. Yo me acuerdo cuando nací de nuevo, sientes que un gran peso es quitado de encima de tu espalda. Y ese es el poder del evangelio. Acordémonos, hermanos, que el poder del evangelio es la omnipotencia de Dios salvando al hombre. Juan Calvino, otro hombre que también fue afectado profundamente por el libro de Romanos, dijo que cualquier persona que adquiera conocimiento de esta epístola se le abrirá una puerta enorme para poder entender todas las escrituras. Romanos cita 57 veces el Antiguo Testamento. Es el libro que más cita el Antiguo Testamento. Por eso es crucial la lectura de Romanos, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento que a nosotros no nos quedan claras. Muchas veces cuando las leemos, pero cuando venimos y Pablo, por la gracia de Dios, nos las explica, entonces se abre ese entendimiento, hermanos, de todas las escrituras en general. Podríamos seguir citando hombres. Había una lista inmensa de hombres que yo podría seguir citando acá, cómo su vida fue impactada profundamente por este libro. Pero podemos resumir de la siguiente forma. A lo largo de la historia, las mentes más humildes, con poca letra, y las mentes más brillantes de los eruditos más grandes han sido impactadas profundamente tras estudiar el libro de Romanos.